Buenas noches, vamos a comenzar el programa número 43 el día de hoy, siendo las 10 de la noche con 4 minutos del 16 de marzo de 2026. El día de hoy no tengo mucho tema de qué hablar, pero estamos pensando en una semblanza de dos personajes bastante famosos y que se parecen mucho, ¿no? Son hechos parecidos, diferencias. Y el final, uno de ellos es Luis Alfredo Garavito y el otro es el monstruo de los manglares. No tengo de qué hablar hoy el día de hoy. El día de hoy estoy bien cansado porque estuve diagramando un libro de poesía en inglés, como les decía que lo iba a lanzar y sí lo lancé. Ya está en publicación y voy a aparecer posiblemente en unas revistas como Midnight Magazine, que son góticas, ¿no? Y yo estoy por mandar poesía a las revistas donde publicaban H.P. Lovecraft y Edgar Allan Poe. Esperemos que me acepten. Incluso me están hablando de poder generar un dinerito ahí con algunas publicaciones que paguen por la poesía. Eso sí está bonito, pero bueno, todavía estoy muy cansado para pensar en eso. Bueno, la semblanza criminal entre Daniel Camargo Barbosa y Luis Alfredo Garavito. Garavito colombiano y el monstruo de los manglares, ambos muy inteligentes, parecidos físicamente. eh, Creo que sus infancias quizás se parezcan un poco. Eso no lo investigué todavía, pero tienen en común que los dos tenían hecho un cementerio en los lugares donde estaban, ¿no? Porque y predicaban ambos, ¿no? Vestidos de evangélicos y elegían a sus víctimas a veces al azar. Entonces, vamos a comenzar por las infancias de Luis Alfredo Garavito y Daniel Camargo Barbosa. Dos de los asesinos en serie más prolíficos de la historia estuvieron marcadas por traumas profundos, abandono y violencia extrema, factores que los criminólogos asocian frecuentemente con el desarrollo de sus perfiles psicopáticos. Luis Alfredo Garavito, La Bestia, nacido en 1957 en Génova, Quindío. Su niñez fue un entorno de hostilidad constante. El trato familiar, fue el mayor de siete hermanos y víctima de severas golpizas por parte de su padre, quien ejercía una disciplina tiránica, abuso sexual. Garavito confesó haber sido abusado sexualmente por vecinos y conocidos durante su infancia, una experiencia que más tarde replicaría en sus propias víctimas. Abandono escolar. Debido a la precaria situación económica y el ambiente familiar, abandonó la escuela a temprana edad para trabajar en labores agrícolas, viviendo una infancia solitaria y resentida. Daniel Camargo Barbosa, el sádico del charquito o el monstruo de los manglares, la bestia y el monstruo, ya ven. Nacido en 1930 en Colombia, los dos, imagínense, colombianos. Su infancia presenta una trayectoria de rechazo emocional y confusión de identidad. Muerte materna y rechazo. Su madre murió cuando él era muy joven. Su padre se volvió a casar con una mujer que, según relatos, despreciaba a Daniel y lo maltrataba físicamente. Confusión de género forzada. Un aspecto recurrente en su biografía es que su madrastra lo obligaba a vestirse con ropa de niña como castigo o humillación, que generó un profundo trauma respecto a su identidad y un odio latente hacia las mujeres. Comportamiento antisocial temprano. A diferencia de Garavito, Camargo mostró una inteligencia superior al promedio, pero la utilizó para la manipulación desde joven, iniciando su historial delictivo con pequeños robos y estafas antes de escalar a crímenes violentos.
Ambos son citados frecuentemente en estudios sobre la psicología de los asesinos seriales en Colombia, como ejemplos de cómo la combinación de factores genéticos y entornos de confianza, de crianza extremadamente violentos pueden derivar en conductas criminales letales. Luis Alfredo Garavito y Daniel Camargo son responsables de cientos de crímenes, en que estas cifras varían entre los casos confirmados judicialmente y las estimaciones reales. Luis Alfredo Garavito es considerado uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. Víctimas confirmadas, fue condenado por el asesinato de 138 niños y adolescentes. Confesiones y estimaciones. Garavito confesó inicialmente 140 crímenes, pero investigaciones posteriores elevaron la cifra a 172. Algunas fuentes y autoridades estiman que el número real de víctimas podría superar los 200. Sus delitos incluyeron acto sexual violento, homicidio, acceso carnal violento, secuestro simple e incendio culposo. Daniel Camargo Barbosa, el sádico El Charguito, su actividad criminal se extendía por Colombia y Ecuador, centrada principalmente en niñas y mujeres jóvenes. Víctimas estimadas. Se le atribuye el asesinato y violación de más de 150 menores. Cifras específicas. Diversos análisis y documentos criminales registran que asesinó por lo menos 157 mujeres entre 1964 y 1994. En Ecuador, tras su fuga de la prisión de Gorgona, confesó haber asesinado a 71 niñas en un periodo de menos de 2 años. Modus operandi, utilizaba el engaño para atraer a sus víctimas a lugares apartados donde las sometía a abusos antes de asesinarlas. Wow. Ambos tremendos. Se dan cuenta. Volvemos a Garavito, Luis Alfredo Garavito, colombiano. Víctimas, niños, principalmente entre 8 y 16 años. Método, engaño, abuso, tortura y asesinato. Se le atribuyen más de 190 víctimas confirmadas, siendo uno de los peores asesinos seriales de la historia. Operó en múltiples regiones de Colombia. Monstruo de los manglares, Daniel Camargo Barbosa, colombiano, pero operó principalmente en Ecuador. Víctimas, niñas y adolescentes. Método, secuestro, abuso y asesinato. Ocultaba cuerpos en manglares. Se le atribuyen alrededor de 70 a 150 víctimas. Fue capturado en Ecuador. Intelecto y perfil psicológico. Garavito, inteligencia funcional alta en lo manipulativo. Capacidad de planificación y movilidad geográfica. Perfil, psicópata organizado. Método con control emocional aparente. Supo evadir autoridades durante años. Camargo Barbosa, también manipulador, pero más impulsivo y errático. Menor disciplina que Garavito. Perfil, psicópata con rasgos más desorganizados. Menor capacidad de ocultamiento a largo plazo. En conclusión, Garavito supera en organización, método y eficiencia criminal al monstruo de los manglares. Parecidos, ambos son asesinos seriales de menores, utilizaban engaño y manipulación, tenían movilidad entre regiones, presentaban rasgos claros de psicopatía, actuaban en contextos de vulnerabilidad social, niños pobres. Diferencias clave. Aspecto Garavito, organización alta. Monstruo de los manglares, Daniel Camargo, media baja. Organización media baja. Número de víctimas, Garavito, mucho mayor. Monstruo de los manglares, menor. Zona de operación, Colombia. Monstruo de los manglares, Ecuador. Y Colombia también, claro. Método más sistemático el de Garavito, más impulsivo el del monstruo de los manglares. El perfil frío y calculador de Garavito, más errático el del monstruo de los manglares. Captura, investigación prolongada de Garavito y el monstruo de los manglares más rápida. Solo que el monstruo se escapó de la Gorgona, como lo dicen, se fue nadando. Y dicen que leía muchos libros estando en la Gorgona. Entonces llamaba la atención por su elocuencia y porque agarraba libros de leyes y los aprendía en semanas. Final. Garavito fue condenado a múltiples penas acumuladas. Debido al sistema penal colombiano, su condena fue limitada. Murió en prisión en 2023. Camargo Barbosa, condenado en Ecuador, murió en prisión en 1994, asesinado por otro recluso. En conclusión general, podemos decir que Garavito representa el extremo del asesino serial organizado con mayor control, inteligencia práctica y volumen de víctimas. El monstruo de los manglares refleja un perfil más impulsivo y menos refinado, aunque igualmente peligroso.
Si esto lo llevamos a la criminología pura, podríamos decir que Garavito era un depredador sistemático de alto rendimiento criminal y Camargo un depredador serial con menor estructura operativa. Entonces, eso ha sido por la noche de hoy, estos desgraciados monstruos. Vamos a leer poemas de Georges Bataille el día de hoy. 11 poemas retirados de El Arcangélico. Solo es un verso de Bataille, yo pensé que era más. Y por aquí tenía un poema de César Vallejo, que era erótico. Vamos con este poema de Bataille. Bataille, yo he leído El Ojo, Historia del Ojo, buenísimo si le gusta la erótica. Uf, vale. Mi locura y mi miedo tienen grandes ojos muertos, la fijeza de la fiebre. Lo que mira en esos ojos es la nada del universo. Mis ojos son ciegos cielos. En mi impenetrable noche, lo imposible está clamando. Todo se derrumba. Ahí escuchan a esos tontos se fueran. Ah, es que con que ganas con esto, pero bueno. Bueno, aquí está Pienso en ti, de César Vallejo. Quería otro de Batel, fíjense, pero no lo encontramos, entonces vamos a buscar uno de nuestro amigo Camilo, Camilito, José Cela. Yo creo que Vargas Ponce, aquí hay versos de Vargas Ponce, Robustiano, Cipotón. Ay, no, está muy largo este. No voy a leer eso. Se me va a caer la garganta, se me va a ir la garganta. Ahora vamos a leer el poema de César Vallejo. Pienso en ti, de César Vallejo, pienso en tu sexo. Simplificado el corazón, pienso en tu sexo, ante el lijar maduro del día. Palpo el botón de dicha, está en sazón, y muere un sentimiento antiguo, degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh conciencia, pienso si en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos. Oh estruendo mudo. Odumonurts. Dos cuerpos de Octavio Paz. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto. Dos cuerpos frente a frente son a veces raíces en la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago. Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío. Bueno, está la casa de infiel de García Luca, pero la casa de infiel demasiado. Punto G de Carmen Matute. Un desangrarse lento, remontable, hasta la más pérfida belleza, hasta el misterio de la carne inerme, un ciego encadenarse a la vida en medio de secretas humedades, fingiéndose criatura marina o tal vez demonio, cómplice de un ángel goloso y triste, un desangrarse, un encadenarse, un agonizar feroz entre la luz imprecisa y virgen de un eclipse, cerrados los labios y los ojos,
pero abierta, extraviada, florecida. Vamos ahora a pasar con un poema de Rolando Enrique Rosales Murga. El lamento. El lamento es una prosa poética. Me gustaba contar historias en prosa poética para que parecieran versos, ¿no? Aquí vamos. La resaca me quemaba la garganta. El sudor me deshidrataba cual hombre en sauna. De repente, en el viento, pude oír un lamento, una diosa que se lamentaba, una escultura que lloraba. Al escuchar tan estremecedor sonido, me encaminé hacia el ruido. Recuerdo mis piernas temblaban, mientras las risas hasta el alma me helaban. Acerquéme donde el grito provenía y poco a poco me conducía al cementerio, donde todo ciudadano para siempre dormía. Al menos eso era lo que yo creía. Llegando, me acerco, me lleno el cuerpo de espinos y abrojos, pero seguí acercándome, aunque quedara hecho despojos. Con la ropa hecha harapos pude contemplar al ser quien en sueños podía imaginar. Me dijo, hijo, tú eres mío, esta noche te he reclamado, mas veo que aún tu hora no ha llegado. Te dejaré vivir hasta que te procures legado. En ese momento, la muerte me envió de vuelta a mi cama. No sé cómo fue. Podría ser que la resaca me hizo alucinar. O tan solo pasó esto al soñar. La verdad es que nunca me he de enterar. Como les digo, un joven de 16 años borracho. Este está muy largo y es mío, pero está muy largo. Déjame caer, por Rolando Enrique Rosales Murga. Deja que el tormento me desgarre hasta el último pellejo. Deja que tu olvido me drene hasta la última gota de sangre. Amada mía, ya que la noche sombría me recordará tu sonrisa. La luna galante me llevará a soñar contigo. La voz de los astros rebotará en mi cabeza. Me duele haber sido tu presa. Lloro en silencio, gimo mi tristeza. La noche sabe que ansío morir en las sombras eternas está mi morada. Mi aposento son los valles, los lugares mórbidos. En los cementerios me hallarás llorando, no a un difunto, sino a mi amada, ya que aquel que muere soy yo, porque tú eras mi aliento, eras mi vida, mi respirar. Mas ahora me quedo cual cadáver sin ti, pensando en la muerte como alternativa. Sueños prohibidos que hilamos juntos. Dime, ¿a dónde volarán? Las noches de lujuria, los besos que rompían nuestros labios, los eternos abrazos, las miradas candentes, los murmullos al oído, tu voz gritando te quiero en mi corazón, y ahora lamentos son los que mi espíritu expele, efluvios de dolor. Tenue voz de mi boca se rompe en silencio, y las palabras son acalladas con lágrimas. Ya no puedo más, déjame caer, déjame sufrir el haber perdido y que más valía para mí. Hemos llegado al final. Espero que les haya gustado. Compartan, comenten, suscríbanse, denle like para que esto continúe.